Hola, hoy quería hablarles del patrón repositorio. Este es un patrón muy utilizado de diversas formas. En su definición, el patrón repositorio es una estrategia para abstraer el acceso a datos. Es decir, nuestra aplicación en su capa de aplicación o donde manejemos la lógica no tiene por qué conocer cuál exactamente es el origen de datos donde vamos a almacenar o recuperar la información. Es decir, creamos una interfaz y aprovechando el polimorfismo y otras características de los lenguajes orientados a objetos, podemos abstraer la implementación concreta de cuál sería nuestra fuente de datos. Hay distintas aproximaciones. En esta imagen vemos una aplicación donde tenemos una interfaz que se comunica con una API. Pudiera ser una aplicación de escritorio o alguna aplicación de consola. Esta capa de aplicación, a través de inyección de dependencias, recibe, utilizando la interfaz, una instancia del repositorio concreto y nuestra aplicación utilizaría los métodos que expone la interfaz, el contrato, para acceder a los datos sin tener conocimiento exactamente de cuál es el origen de estos datos. En esta imagen tenemos en la mitad una idea de un repositorio para to-dos o tareas con un CRUD simple. Y a la derecha tenemos dos implementaciones. Esto sería en el caso de que to-dos lo trabajemos en un modo de ficheros o en un modo de base de datos. En este caso, las implementaciones del repository son distintas. Es un ejemplo para ilustrar que pudiésemos tener una u otra. Porque cuando utilizamos la inyección de dependencias y traemos una instancia, generalmente ya es de un único tipo concreto, según cómo lo registremos en la colección de servicios. Con lo cual, esta imagen no es la más realista. Lo normal es tener una única instancia para una interfaz y esa instancia internamente puede trabajar con un único origen de datos o con varios. Es decir, este archivo puede conectarse a una base de datos con Entity Framework, también puede algunas acciones muy concretas hacerlas a un fichero o también puede conectarse con una API externa. La idea general del patrón repository es esta abstracción de que la aplicación pida, actualice, refresque datos, pero sin saber el tipo concreto, con lo cual en aplicación no vamos a tener idea si es un archivo, una base de datos, una API, un bus de eventos o cualquier cosa. Bien, en el ejemplo de hoy haremos un repositorio de tareas basándonos en el ejemplo con SQLite que hicimos en un vídeo anterior, con lo cual utilizaremos SQLite y una única tabla o una única entidad. En primer lugar, crearé una carpeta para tener la entidad to-do. Voy a copiar algo de código para ir un poco más rápido y no tener que escribirlo todo. En esta entidad tenemos un identificador como un GUID, un nombre, indicar si la tarea está completada o no y una fecha de creación. Vamos a crear nuestro dbcontext. Voy a crear otra carpeta para data y aquí crearemos un to-do context. Esto debe heredar de dbcontext, aún no hemos instalado las dependencias. Instalaremos SQLite Entity Framework Core. Con instalar estas dependencias es suficiente. Estamos bien. Una vez instalada ya podemos tener acceso al dbcontext y copio el código del ejemplo anterior. También voy a traerme la referencia a la entidad to-do. Borro esto que no hace falta. Esto sería todo el contexto de datos. Tenemos un constructor que le pasa las opciones al dbcontext padre. Tenemos la entidad to-do y definimos una llave primaria para esta entidad. Esto es ya por costumbre. Crearemos también una extensión. Esto lo vimos en el vídeo anterior. Esta extensión es para que la base de datos se inicie automáticamente y se cree en el momento en que inicie nuestra aplicación. Traigo todas las dependencias. En principio ya estaría y esto iría en el programa. Antes del run podemos hacer el migrate database y se me olvidó quitar el namespace. Puedo traerlo. Y esto lo que hará será crear la base de datos antes que inicie el programa.
De esto, este archivo no nos hace falta. En el Startup necesito inicializar el dbcontext y en sus opciones elegir usar SQLite. Tenemos que importar esto y le pasamos la cadena de conexión que tenemos que crear en el app settings. En principio, con esto y esta cadena de conexión ya podemos ejecutar la aplicación y al momento de ejecutarse se creará la base de datos. Voy a limpiar esto porque si no nos va a dar un error al iniciar. Y por último voy a renombrar esto para que tenga el nombre del recurso que queremos mostrar en la API. Una vez iniciamos, deberá crearse la base de datos de SQLite. Esto ya inició y si venimos nuevamente vemos que se ha creado nuestra base de datos todo. Bien, aquí ya tenemos creado el contexto para acceder a datos. En el ejemplo anterior habíamos traído directamente el contexto al controlador, lo cual no es lo mejor. Y ahora crearemos, en este caso, una interfaz que será la interfaz base para nuestro repositorio. Creamos la interfaz, esto sería i-todo repository, esto es una interfaz. Y esta interfaz va a tener los siguientes métodos, que ya los había escrito. Traigo la referencia a la entidad todo. Tendríamos un getById, pasándolo en GeoID. Tendríamos un get para traer todas las tareas que tenemos. Crear y guardar, actualizar y guardar y borrar y guardar. Esto de añadir el guardar es porque no vamos a trabajar con transacciones, sino que creamos, actualizamos o borramos, guardamos y hacemos un dispose del objeto, del dbcontext. Ya no lo usaríamos más. Es una API que no tiene más responsabilidades. Bien, una vez creada la interfaz, ahora crearíamos la implementación concreta. Creo la clase, le vamos a llamar ToDoRepository. Este ToDoRepository tiene que, por supuesto, heredar de i-ToDoRepository. Implementamos la interfaz y en el constructor, esto como va a ir todo bajo el motor de inyección de dependencias de .NET, no tendríamos que preocuparnos de nada. Traemos el ToDoContext, lo registramos como un campo privado y aquí podemos ir creando una a una la implementación de cada uno de los métodos. Yo ya los tengo creados, voy a copiar el código y me traigo las referencias faltantes, el Entity Framework Core y nada más. Bien, como les decía, el crear y guardar lo que hace es añadir a la lista de to-dos la entidad to-do y guarda directamente. Esto no devuelve nada. Lo mismo el delete. Es muy parecido. Esta no es la mejor manera de hacer un borrado. Habría que utilizar el principio de idempotencia, es decir, verificar que exista el objeto que se quiere remover, porque si no esto puede dar un error. El get nos traemos todos. Esto habría que filtrar, habría que hacer cosas. Esto es simplemente un ejemplo. El getById sería lo mismo, trayéndose un ID equivalente al ID que se pasa por parámetro al método. Y el update, eso, actualiza y guarda. Entonces tenemos esta que sería la implementación concreta de i-ToDoRepository y tenemos la interfaz. ¿Qué tendríamos que hacer? En primer lugar tendríamos que registrarla en el Service Collection de .NET, es decir, el motor de inyección de dependencias. ¿Cómo lo hacemos? Voy a copiar esto, nos venimos a Startup y en la configuración de servicios voy a añadir un servicio de tipo Transient, ya que como les decía es de un solo uso, y este Transient recibe dos parámetros, la interfaz y la implementación concreta. Resuelvo las referencias. El add transient o el add scope o el add singleton, que son los servicios que ofrece el motor de inyección de dependencias. Cada vez que el constructor de una clase solicite una interfaz, él mira en su diccionario de objetos y crea una instancia del tipo concreto. Por esto les decía que el ejemplo de la imagen, donde había dos implementaciones de la misma interfaz, no era muy realista. Era un ejemplo de que se podían tener dos opciones, pero al momento de registrar solo se puede registrar una dependencia o un tipo concreto. Una vez teniendo esto, lo que queda es en el controlador añadir al constructor
el repositorio que queremos utilizar. Tenemos que resolver la referencia y lo mismo, creamos un campo, con lo cual ahora tendríamos, en el caso del get, ya tengo un ejemplo creado, sería utilizar el repositorio y llamar al método get del iToDoRepository, y también, bueno, ya que los tengo, las referencias a los otros métodos que podemos utilizar del ToDoRepository, lo cual tendríamos un getById, en este caso es un get que recibe un id de tipo git, devuelve un 200, el post devuelve un 201 con el id de regreso. A veces se suele de retornar el mismo tipo, depende cómo se utilice. El update recibe y actualiza el objeto todo y el delete recibe simplemente un id en la ruta y lo borra. Bien, guardo esto y podemos probarlo. Bien, una vez aquí, si intento recuperar todos los to-dos, no me devuelve nada, esto está vacío. Vamos a crear un to-do. La ventaja de Swagger es que nos permite probar las APIs a la vez que tener documentación de las mismas de una forma muy amigable a través del mismo navegador. Le ponemos el nombre a la tarea, le ponemos el completado como falso. Esto, claro, al hacerlo en una aplicación de front, esto se hace de otra manera. Y ejecutamos. Esto nos va a devolver el ID, lo voy a copiar. Si ahora vuelvo a ejecutar el to-do para devolver todos los objetos, ahora me regresa el que se acaba de crear. Lo mismo que si quisiera, por ejemplo, recuperarlo por ID, lo pruebo, pongo el ID, ejecuto y me devuelve esta instancia. Bien, el poder del patrón repository es que si el día de mañana nuestra aplicación crece, por ejemplo, y ya no queremos usar SQLite, sino que queremos pasar a otro motor de base de datos, o algunas funciones muy particulares las haremos cambiando el origen de datos, es decir, un ejemplo puede ser un repositorio de notificaciones. Si nuestra aplicación empieza con nuestras notificaciones y nosotros las guardamos en nuestra misma base de datos, bien, pero el día de mañana que queramos usar un servicio de algún tercero, podemos simplemente ir a ese repositorio, ya no utilizar el dbcontext, sino conectarnos al servicio en la nube, a un bus de eventos o cualquier cosa y enviar las notificaciones por allí. Ese es un escenario posible que no siempre es el más realista, no es lo que ocurre con más frecuencia. Creo que donde más poder tiene el patrón repositorio es que todas las queries o todas las consultas o acciones que hagamos contra los orígenes de datos están centralizadas. Con lo cual, si necesitamos modificar algo, simplemente modificamos algo en el repositorio y no tenemos que hacerlo en toda la aplicación o en todos los sitios donde se esté llamando al origen de datos. Es un patrón que es muy recomendable para casi cualquier situación. ¿Cuándo no utilizarlo? Quizás en aplicaciones que son muy pequeñas, que sean solo una prueba de concepto, como el ejemplo del vídeo anterior, que directamente en el controlador estoy trayéndome el objeto de acceso a datos. Si es para hacer una prueba rápida y sencilla, aquello está bien, pero ya para una aplicación que tenga un tamaño pequeño o mediano, ya esto es un patrón muy recomendable. Espero os haya gustado el vídeo. Hasta la próxima.